Muchas bendiciones, que Dios los bendiga. Mi nombre es Rolly Edwin Kenaya Berríos. Soy estudiante de la carrera de Liderazgo Pastoral de la Facultad de Teología y Filosofía y Letras de la Universidad de Quino, Bolivia, UDABOL. Quiero mandar saludos y bendiciones a nuestro decano de la carrera de Liderazgo Pastoral, al arquitecto Jorge Dockweiler, y asimismo al jefe de carrera, al ingeniero Luis Mamani. Amigos y amigas que nos están viendo a través de ese medio de transmisión, y en esta oportunidad quiero compartirles el concepto y las características de un buen discípulo. Cuán importante es conocer y aprender y seguir al modelo del maestro. Y vamos a empezar. Y vamos a desarrollar de la siguiente manera. En resumen, un discípulo es un estudiante. Un discípulo es un aprendiz. O sea, el discípulo es aquel que se disciplina a sí mismo, ya sea en la enseñanza, en la práctica de su maestro. La palabra discípulo proviene del latín, que quiere decir discípulos, que significa alumno o aprendiz. En consecuencia, aprender es disciplinarse uno mismo. Por ejemplo, si alguien quiere ser un buen atleta, un mejor atleta para una competencia, el atleta, el discípulo, tiene que prepararse, tiene que aprender del maestro y tiene que seguir sus pasos del maestro y sobre todo seguir los principios y fundamentos de su maestro. Así es. Y así también es con los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El buen discípulo debe seguir sus pasos, debe aprender de su legado, de su enseñanza. Ese es el buen discípulo. Sabemos que Dios nos ha creado a su imagen, a semejanza. Él nos llamó a ser sus discípulos. ¿Para qué? Para servir a Él y al prójimo con excelencia. Asimismo nos dice en la palabra de Dios, en el libro de San Marcos capítulo 10, versículo 45, vamos a dar la lectura, dice la palabra: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Oh, qué tremenda la palabra. El buen discípulo es llamado para servir al prójimo ante la sociedad con excelencia. Eso es el buen discípulo. Qué tremendo la palabra del Señor. Por eso asimismo dice en el libro de Mateo también, capítulo 28, versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos de la misma manera nos habla, en Marcos capítulo 16, versículo 15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso es la comisión a sus discípulos de Jesús. Y la misma comisión es para con nosotros. Por eso es importante, como buenos discípulos, debemos aprender a ser al modelo de Jesús, seguir sus pasos. Cuán importante es seguir sus pasos conforme a la voluntad de Él. Bueno, un discípulo es un seguidor, uno que confía
cree en su maestro y sigue sus palabras, su ejemplo, sus pasos. Por lo tanto, ser un discípulo es estar en una relación constante, en comunión con su maestro. En este caso, un buen discípulo de Jesús debe estar en constante comunión, en constante a, a aprender de sus pasos, de sus ejemplos. Ese es el buen discípulo, conforme a la palabra de Dios. El buen discípulo tiene que ser hacedor de la palabra y tiene que tener buen testimonio conforme a la palabra. Y asimismo, el discípulo de Jesús tiene ciertas características que son acorde con una relación con nuestro Señor Jesucristo. Un discípulo escucha a Jesús. ¿Cómo? Escuchar a Jesús es lo que un discípulo cristiano hace. Cuando Jesús habla, el discípulo escucha. El buen discípulo escucha la voz de Jesús o la voz de su maestro. El discípulo se aferra a cada palabra del maestro, como si esa palabra fuera un pan para un hambriento o una porción de agua para un sediento. Así debe aferrarse el buen discípulo de su palabra, en escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Cuando Jesús llama a sus discípulos, los llama a aprender y para escuchar. Y dice así en su palabra: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice la palabra, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué tremendo la palabra de Dios que nos habla en el libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 29. El buen discípulo es un aprendiz de las palabras de Cristo. Aprende de Cristo. Es el mayor deseo del discípulo. El mayor deseo del buen discípulo es aprender de su maestro, sus pasos. Un discípulo obedece a Jesús. ¿Cómo? Nadie puede realmente llamarse a sí mismo un discípulo de Jesús si no está dispuesto a obedecerlo. El discípulo es aquel que realmente escucha y aprende. Pondrá en práctica lo que aprendió. Ese es el buen discípulo. Para el discípulo, la obediencia no es opcional. Jesús ha demostrado ser digno de toda obediencia. Asimismo, el buen discípulo debe ser obediente, apto y dispuesto para toda buena obra. Ser un discípulo de Cristo es ser un buen cristiano. Ser cristiano es confiar en Cristo Jesús. Y la misión principal del discípulo es rescatar almas para Cristo por todos los medios posibles a todo el ser humano. El buen discípulo tiene visión, misión para alcanzar el propósito del llamado. El buen discípulo en vida no desaprovecha las oportunidades. Por eso, conforme a la palabra de Dios, el buen discípulo
está dispuesto para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el buen discípulo. Y siempre debemos santificarnos día a día, vivir en santidad. Como buenos discípulos debemos seguir al modelo de Jesús. Y en este tiempo, así como dice la palabra, la mies es mucho, obreros faltan. Se hace mucha falta discípulos de Jesús. Es tu tiempo, es nuestra hora de seguir, de ser buenos discípulos mientras Dios nos permite con vida en esta tierra. Muchas bendiciones, que Dios los bendiga.